Let's see it. seek your face, Lord. Oh.
necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más Pasados hermanos y hermanas, que Dios me los bendiga. Pastor Elmer aquí saludándolos, esperando que todos estén bien, que Dios me los esté bendiciendo a todos, que Dios me los esté guardando, que su fe sigue fuerte, inconmovible, que mi Dios los está sosteniendo a cada uno de ustedes en estos momentos. Les pido que me acompañen a una predicación hoy, que me acompañen a estudiar la palabra de Dios con un poco de su tiempo. Entramos en oración, se oran conmigo. Padre que habitas en lo más alto, a ti sea la honra, a ti sea la gloria, Padre. Gracias por el sábado que nos regalas, Padre. Gracias por el día que nos prestas. Jehová, que la honra y la gloria siempre sea para ti. Que esta palabra, Jehová, nunca regrese vacía, Padre. Que sea palabra tuya, palabra viva. Palabra, Jehová, que tú has inspirado, mi Dios. Palabra que es tuya solamente. Que toda honra y toda gloria, Padre, siempre sea para ti. Cualquier parte mía, remuévala, Dios, remuévela. Habla tú, inspira tú, motiva tú. Que al final de todo, Dios, que la honra y la gloria siempre sea tuya. Te lo pido, te lo ruego en el precioso y único nombre de Jesucristo. Amén. Comenzamos hoy, hermanos, en el libro de Santiago. Continuamos, hermanos, con el libro de Santiago. Solo un pequeño resumen de lo que hemos estudiado hasta ahorita. El libro de Santiago sabemos que es escrito por el hermano de Jesucristo, el medio hermano de Jesucristo, y sabemos que al principio él no fue alguien que creía, no fue alguien que era un creyente de la divinidad de Jesucristo, pero después que Jesucristo resucitó, llegó a él, y Santiago fue uno de los creyentes más fuertes que tuvo la iglesia de Jerusalén. Fue un pilar de la iglesia de Jerusalén. Fue escrito a cristianos judíos que estaban en dispersión, como lo vimos la semana pasada. Lo vamos a ver un poquito más hoy. Y en los tiempos que Santiago estaba viviendo eran tiempos de hambre, tiempos de persecución y tiempos de pobreza. Así que hoy comenzamos una vez más. La semana pasada no llegué muy lejos en el versículo 1. Hoy quiero llegar hasta el versículo 4 si el tiempo lo permite. Así que vamos a Santiago capítulo 1, versículo 1, y dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que se hallan dispersas por el mundo,
Saludos. Y comienza con Santiago, como vimos la semana pasada. Comienza con el nombre Santiago y la reputación que el nombre tenía. Con comenzar la carta de ese momento, con esa forma, sabemos que lo demás que viene es válido, ¿verdad? Pero vemos que él, Santiago, también se introduce a él mismo. No solo usa el nombre Santiago, pero también da una pequeña introducción. Dice quién es él. ¿Y quién es él? Y dice Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Esa es la introducción que él se da, que él mismo dice que quién es él. Pero en su reputación, en quién es él, ya sabemos quién es él. Él tiene ya reputación de quién es él. Sabemos que es el medio hermano de Jesucristo. Es un pilar en la iglesia de Jerusalén. Es un pastor para la gente que está sufriendo y viviendo tiempos difíciles. Pero Santiago no pone esto en sus credenciales. Santiago no habla de estas cosas. Simplemente dice Santiago, siervo. Hermanos, en el mundo profesional, cuando se escriben cartas, cuando se escriben a otra persona, se tiene que escribir el título del individuo. Cuando usted se introduce o lo van a reconocer, cuando lo van a introducir para reconocerlo, dan una lista de todas las cosas que ha hecho, los títulos que usted tiene para que sea reconocido. Yo he ido a lugares donde he escuchado a gente hablar, donde antes de pasar a hablar dan una lista de todas las cosas que ha hecho en su vida, los títulos que él tiene, que está bien, no digo que está mal, esas cosas yo sé que son importantes, son necesarias para aquellos que quieren llegar a ese nivel, hermanos. No estoy hablando en contra de eso, es algo que exhortaría a cualquier persona que lo haga, pero vemos lo que se está tratando de hacer es que se da una lista de credenciales para que la audiencia sepa que lo que se va a hablar o por lo que se va a reconocer, todo lo que se va a decir o que viene de esta persona es válida basado en sus credenciales. La gente aún en el mundo cristiano pasa lo mismo. He ido a lugares donde introducen el reverendo o el doctor reverendo o el señor tal y lo que veo es que Santiago no hace esto. Los títulos que suenan impresionantes, que suenan importantes, el cual Santiago los tenía. Santiago podía decir Santiago hijo, podía decir Santiago apóstol de Jesucristo, no de los 12, o podía decir Santiago medio hermano de Cristo, Santiago pilar de la iglesia de Jerusalén, y era un hombre educado, sabía griego, se sabía que él sabía griego, y no cualquier persona sabía griego, solo la gente educada sabía eso, pero a Santiago no le importa estas cosas. No le importó lo de su educación. Se introduce como Santiago. En el hebreo doulos, como esclavo de Dios, esclavo del Señor Jesucristo. Y ese es todo el credencial que él necesita. Santiago. Esclavo, siervo del Señor Jesucristo. Dirigido aquí en la carta a las 12 tribus de Israel que están en dispersión, a los creyentes judíos que existían, aquellos que estaban en diferentes lugares del mundo, que habían creído, que hoy están en dispersión, aquellos que están corriendo por la persecución que existe. En estos tiempos, hermanos, había persecución, lo sabemos que había persecución, aquellos que seguían o creían en las enseñanzas de Jesucristo. ¿Se acuerdan? Saulo, ¿verdad? Que Pablo, que antes era Saulo, ¿se acuerdan que Saulo cuando llegó donde Esteban, no para saludarlo, sino que sabemos cómo terminó la vida de Esteban simplemente porque creía en el Señor Jesucristo? Esa persecución continuó y existía aún después de que Pablo se convirtió.
Son cosas que Santiago sabía que todavía estaban ocurriendo, pasando a aquellos que eran creyentes en el Señor Jesucristo. Aquellos que han dado su vida al Señor, y sabemos por los versos que siguen, versículo 3. Dice versículo 2. Hermanos míos, sí, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Imagínense, hermanos, primero para comenzar le dice hermanos. O sea, está hablando no con cualquier persona, está hablando con hermanos, está hablando con creyentes. No está hablando simplemente no le está escribiendo la carta a cualquier individuo. Si nos acordamos en Mateo 12:50, Jesucristo dijo, aquel que es mi hermano es aquel que hace la voluntad de mi Padre. Santiago está ocupando estas mismas frases. Es más, van a ver en el libro de Santiago, usa hermanos, o les llama hermanos aproximadamente 14 veces, porque considera su familia aquellos que están haciendo el trabajo de su Padre, la voluntad de su Padre. Así que Santiago le está escribiendo a estos individuos, aquellos que están buscando hacer la voluntad del Padre, les llama hermanos, y a esto les dice a ellos, considérense muy dichosos. Considérense muy dichosos a enfrentarse con diversas pruebas. En el inglés, en la traducción original, consideren todo dichoso cuando tengan pruebas tengan diversas pruebas. En el griego la palabra pruebas, harán, significa contentamiento, agrado, algo que quita la tristeza, un estado de alegría. Significa encontrar placer en tal cosa, un estado de ser lleno. Y es lo que Santiago está diciendo. Está diciendo, consideren todas las cosas dichosas. Cuando reciban pruebas, siéntanse alegres, siéntanse como que estas pruebas le quitan la tristeza. Siéntanse como que en un estado de contentamiento. A sus hermanos, a los que hacen o están buscando la voluntad de su Padre, les dice, tengan o siéntanse dichosas siempre en todas las pruebas. ¿Qué cosa que decir, iglesia? Santiago dice a todos mis creyentes, alégrense en diversas pruebas. Alégrense cuando tengan pruebas. Y quizás la pregunta sería, Santiago, ¿todas las pruebas me debo de sentir dichoso y alegre? Y clarifica Santiago, hermanos míos, considérense muy dichosos en todo cuando tengan que enfrentarse en diversas pruebas. Como decía en inglés, dice todas o all. O sea, siéntanse dichosos cuando enfrentarse con diversas pruebas. O en inglés es siempre, all joy, siempre. O sea, considérense siempre dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. O sea, lo que está diciendo es sí, en todas las pruebas, siéntanse contentos, siéntanse dichosos en todas las pruebas. Y fíjense que Santiago dice, siéntanse dichosos cuando tengan pruebas. No dice si tienen pruebas. No dice si es que vayan a tener, sino que lo está diciendo por algo que va a ocurrir, algo que se va a dar, algo que va a ser real en la vida de ellos. No les está tratando de
de hablar suave, como que las cosas no van a ocurrir, sino que les está dando una determinación que estas cosas van a pasar. No si van a pasar, sino que simplemente es cosa de tiempo cuando las cosas van a pasar, cuando las diversas pruebas y los momentos difíciles van a ocurrir. No es cosa que sí van a ocurrir, sino que Santiago está diciendo, sepan de que esas cosas van a ocurrir, y cuando ocurran, siempre siéntanse dichosos cuando tengan estas diversas pruebas. Y según Santiago, son diversas pruebas, no es una prueba. Diversas o muchas, de diferentes tipos, de diferentes tamaños, de diferentes colores. Van a haber pruebas, pero ténganlo por seguros que pruebas van a haber, dijo Santiago. Y cuando vengan las pruebas, siéntanse dichosos por las pruebas en las cuales están pasando. Este verso de veras nos da un conocimiento en el tipo de persona, nos deja saber un poco más en el tipo de individuo que Santiago era, ¿sí o no? El tipo de fe que tenía. Como les decía, los tiempos que Santiago estaba viviendo no eran momentos fáciles, eran momentos de persecución, momentos de hambre, momentos de pobreza. No eran momentos que él estaba viviendo que eran... Santiago no estaba viviendo momentos que eran fácil. Y aún sabiendo lo que él estaba viviendo, lo que él había sufrido, lo que él está sufriendo, les está diciendo a ellos, ténganlo por dichosos siempre cuando ustedes tengan estas pruebas. Pero también nos da a conocer el tipo de audiencia a quien Santiago le está escribiendo, el tipo de creyente a cual Santiago les está escribiendo, o quizás el tipo de nivel al cual Santiago quiere que estos creyentes suban o lleguen a ese nivel, que cuando tengan una prueba en su vida simplemente estén agradecidos que hay pruebas. La expectativa que él pone sobre ellos. Hermanos, no es algo que nosotros le dijéramos a cualquier persona o cualquier creyente. No a todos los miembros o todos se les dijera lo mismo. Es un concepto que es difícil de aceptar, de entender. Hay muchos que es la razón por la cual se van de la iglesia. Cuando comienzan a sufrir, cuando hay momentos difíciles, es el momento exacto cuando la fe comienza, o la fe de ellos comienza a menguar, cuando comienza a bajar, cuando es difícil. Al entender este concepto, lo que Santiago está diciendo es, debo de estar contento, alegre cuando vengan las pruebas. Debo estar contento cuando los obstáculos vengan en mi vida. En el griego la palabra es peirasmos. Peirasmos no solo significa pruebas como estoy enfermo, pruebas como tengo momentos difíciles o alguien se murió. La palabra peirasmos significa cuando yo tengo tentaciones adentro. Cuando tengo tentaciones personales. No solo habla de momentos difíciles que estamos viviendo, pero la palabra peirasmos le da una connotación a las tentaciones que nosotros sufrimos, las que nos hacen caer. Y no es nada nuevo, no es algo que es completamente de Santiago, es algo que se lo pidió prestado el Señor Jesucristo. Mateo 5, 10 al 12 dice lo siguiente. Mateo 10, 12 al 5. Mateo 5, 10 al 12. Dice, dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte, los persiga y se levante contra ustedes en toda clase de calumnias. 12, alégrense y llénense de júbilo porque les esperan una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los predecieron a ustedes. No está hablando Santiago de él, solamente palabras que son de él. No son palabras solamente de Santiago, también son palabras de Jesucristo. Palabras que él está usando. Si nos acordamos que Jesucristo estaba diciendo que serán dichosos por aquellos que los persiguen por causa de mi nombre. Pero si nos ponemos a acordar, si nos recordamos, hermanos, que Jesucristo murió solo.
Que esas palabras que él había hablado, nadie se las creyó, nadie se las creía aún. Aún Santiago mismo, cuando Jesucristo murió, todavía no creía en su divinidad. Eran palabras que él hablaba, pero nadie se las creía. Y es obvio cuando él muere y no hay nadie con él. Obviamente agarraron beneficio, lo siguieron mientras les daba de comer, lo siguieron mientras los sanaba, mientras sanaba leprosos, mientras la gente podía ver, mientras los paralíticos caminaban y salían saltando. Mientras esas cosas estaban ocurriendo, tenía gente que le creía lo que estaba diciendo. Pero cuando era momento de sufrir, cuando el momento de sufrir surgió, cuando el momento donde había que pararse y de veras ver quién es el que creía, de veras había creído en lo que él habló, ni los que anduvieron con él por 3 años. A Pedro le dio amnesia. ¿A Jesucristo quién? Cuando era momento de sufrir, las palabras de él, las que había hablado, no se les creyó. Y hoy Santiago las está usando. Las está usando porque son palabras que él mismo no había creído, pero hoy las está viviendo. Y no solo las está viviendo, pero ahora las está escribiendo y les está informando qué es lo que deben de hacer y cómo hacerlo. Versículo 3. Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Este es un concepto difícil de aceptar. Lo consideramos de esos conceptos un poco avanzados para un creyente un poco más maduro. Y lo digo de esa forma porque cuando evangelizamos o cuando le hablamos a alguien de Jesucristo le hablamos a alguien de la fe, nunca comenzamos con ven a conocer a Jesucristo para que pueda sufrir. No son cosas de las cuales hablamos. Cuando vamos y evangelizamos, el concepto de sufrimiento lo dejamos afuera. Porque no podemos comenzar con eso. Porque aún la idea o el concepto de Dios, de Jesucristo, el que hemos llegado a entender, y en cierta forma está bien, pero en cierta forma está mal, el concepto de Jesucristo es el Dios Todopoderoso, que es amor, en cual no venimos a Jesucristo para sufrir, pero para completamente lo opuesto. Y de cierta forma, en cierta forma, y por eso digo que es un concepto un poco complicado y no para un creyente que sea nuevo, porque no es tanto el concepto de no sufrir, pero sino simplemente predicamos el concepto de esperanza, aún en medio del sufrimiento. Y por eso no es un concepto de esos que se les predica a cualquier persona, no lo es. No es para un creyente que va comenzando, que se le va a decir estas cosas. No se le va a decir que Dios usa tentaciones, que Dios usa pruebas para mi propio bien, para mi propio beneficio. No son cosas que las hablamos. No decimos que una herramienta que Dios usa es el dolor y el sufrimiento. Y después tengo que yo decir como creyente de Jesucristo, tengo que estar en un estado de contentamiento y alegría porque Dios está usando la herramienta de sufrimiento en mi vida. Imagínense eso. No estamos hablando de un concepto básico, algo liviano. Estamos hablando de algo, hermanos, que es para el maduro, porque muchos, como lo dije anteriormente, cuando comienza el sufrimiento, cuando comienzan los momentos difíciles, cuando comienzan los momentos donde la ilusión del no sufrir que alguien nos vendió a veces se comienza a ir, también comenzamos a abandonar la fe. Pero Santiago dice, no importa el tipo, no importa el tamaño, no importa cuándo. Siéntanse dichosos cuando sufran pruebas. No está dando excusas. Siéntanse dichosos solamente bajo estas pruebas. No.
simplemente está dando una explicación. Siéntanse dichosos en todas las pruebas. Bueno, Santiago no le está hablando simplemente a cualquier persona, a cualquier creyente. Esta es gente especial. Y el texto dice, pues ya saben que las pruebas producen constancia. Constancia, upomunai. Las pruebas producen constancia, producen upomunai. Upomunai significa la habilidad de poder resistir dificultades y estreses. La habilidad de poder resistir momentos estresantes y momentos de dificultad, específicamente cuando la fuerza de voluntad es necesaria. Por eso es que es tan indicativo lo que leíamos anteriormente, cuando decíamos que dice considerémonos dichosos cuando vean pruebas de todos tipos. Cuando dije que la palabra pruebas, que era peirasmos, indicaba que era de tentaciones que sufrimos, tentaciones que necesitan fuerza de voluntad. Así que cuando vemos en el 3 que la dificultad es estas que vamos a sufrir, que las pruebas producen constancia o producen upomunai, significa que nos las pruebas desarrollan dentro de nosotros la habilidad de poder resistir momentos o dificultades estresantes, especialmente cuando hay pruebas y tentaciones donde necesito fuerza de voluntad. O sea, está cubriendo todo, Santiago. No solo las pruebas que vienen por fuera, sino también las pruebas que vienen por adentro de nosotros. La fe, la palabra upomunal, la palabra consistencia en el griego es primeramente la habilidad de resistir momentos dificultosos y estresantes, especialmente cuando la fuerza de voluntad es necesaria. Significa endurar, perseverar y fortitud. Versículo 4. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros. 4. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Hermanos, lo que los versos nos están enseñando, lo que nos están demostrando, es el tiempo que los creyentes están viviendo. Santiago está viendo cómo exhortar, cómo animar a estos creyentes. Está viendo aquellos que quizás comenzaron a creer o están creyendo, y quizás hay gente que está abandonando la fe, y él está hablando al sufrimiento para que sepan que todo esto es parte del plan. Que el dolor, el sufrir y el sufrimiento es parte de todo esto. Santiago le está hablando para que en momentos relevantes a la vida que ellos están viviendo en ese momento que están experienciando. No es algo que Santiago no conoce, no es algo que él mismo no ha pasado, no es algo que es extraño para él. Así que Santiago los exhorta, les llama, les habla para que se sientan dichosos, alegres, contentos en medio del sufrimiento. Y lo vemos, Santiago le explica, dice, mire lo que dice en el 4. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra. La constancia lo deja endurar, resistir, recibir y poder resistir. Porque si usted se mantiene consistente, la constancia va a llevar a feliz término el deseo o el plan de Dios a través del sufrimiento y la prueba.
Lo va a llevar donde Dios quiere donde quiere que usted lo lleve al efecto que la constancia tiene que producir en usted. Significa lo que está diciendo aquí, a feliz término, es el trabajo completo. Significa que todos los elementos, las partes, que todos los elementos se convierten en uno, llevan a feliz término, todo es completo. Miren, y la constancia, el endurar, el mantenerse aún en el sufrimiento, lleva a feliz término la obra, produce la obra que Dios quiere, el efecto que Dios quiere causar en su vida a través del dolor y el sufrimiento. Y aquí es una parte bastante rara. Para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. La palabra perfecto es una palabra un poco rara en todo esto. Es una palabra rara porque automáticamente cuando pensamos perfecto o perfección pensamos Jesucristo, nunca pensamos nosotros mismos. Es un estatus que solo Jesucristo puede llegar, y mientras estamos en esta carne no es algo que nosotros podemos hacer o llegar a una perfección. Pero la palabra perfecta traducida del lenguaje original es telios. Telios en el idioma original significa algo que es completo, algo que es maduro y desarrollado. Telios significa algo que ya creció, que ya desarrolló, o experto. Cuando dice en el 4, y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros, lo que está diciendo es para que sean expertos en esto de la fe, en esto del sufrimiento, para que sean desarrollados, maduros en esto de la fe. Es lo que significa la palabra perfecto en el idioma original. No es perfección sin mancha como Jesucristo, sino que significa alguien que es completo, maduro, que ha llegado a un nivel de experto en lo que está tratando de hacer. Y no es lenguaje, una vez más, no es lenguaje de Él, es lenguaje que Él ha usado, que Jesucristo usó. En Mateo 5, 48 dice, sean perfectos como su Padre en los cielos es perfecto. Y ahora lo que está diciendo Jesucristo, lo que Él está diciendo es, traten de llegar a la perfección, aunque saben que es perfecto, pero el gol, el final, lo que queremos hacer es tratar de llegar a eso, aunque nunca vamos a llegar. Pero el propósito es llegar a un nivel desarrollado, un cristianismo, una creencia, una fe madura. Cristianos expertos en la fe. El sufrimiento, las pruebas, son dadas para causar en nosotros un efecto que Dios desea. Hermanos, si me pongo a pensar, y quizás preguntarle a Santiago, ¿de veras? Santiago lo considero todo dichoso, alegre en todas mis pruebas, en todo el dolor, en todos los momentos de dificultades. Santiago me está diciendo que yo debo sentirme contento. No puede ser. No puede ser, Santiago, que no hay ninguna excepción donde yo no me tenga que sentir contento o alegre por el momento que yo estoy viviendo. Santiago, me pongo a pensar, Santiago, no sabes el 2020, el año que hemos tenido, la gente que hemos perdido, los hermanos que tanto amamos, que ya no están con nosotros, la gente que se ha enfermado, el país que es una catástrofe ahorita, los políticos, las finanzas, los hermanos que no trabajan. Y en medio de todo esto, Santiago me está diciendo que yo tengo que mantenerme
o sentirme dichoso, alegre en todo esto, lo que estamos viviendo. Diez años después que Santiago fue pastor pilar de la iglesia de Jerusalén, aquellos que comenzaron a perseguir las iglesias, especialmente aún más adelante todavía en el año 65, 60, 65, 70, cuando comenzaron a darle de comer a los cristianos, a los leones con cristianos, que comenzaron a matarlos por los miles a ellos. En esos años, unos años anterior, llevaron a Santiago al techo de la iglesia, al punto más alto, y le dijeron que niegue su fe. Lo cuenta la tradición, y le dijeron que niegue su fe, o si no, que siga caminando. Y cuenta la traducción que Santiago sigue caminando y lo empujan y cae desde la parte más alta del templo al piso. Y Santiago no muere. Así que lo apedraron. Unos dicen que le quebraron la cabeza. El sufrimiento de estos creyentes se burla el sufrimiento de estos creyentes se burla del nuestro. Y la respuesta es sí. Santiago me va a continuar diciendo a través de su epístola, sí. En todos los momentos, estén contentos, dichosos por las pruebas que sufren. Porque las pruebas me indican de que Dios está causando algo dentro de mí. Dios quiere causar un cambio, quiere causar un efecto para que yo cambie. Las pruebas que yo sufro, en las cuales debo de sentirme contento, es porque Dios está causando algo dentro de mí y Dios quiere causar un cambio en mí. Iglesia, si 2020 fue un sufrimiento para ustedes, y sí lo fue, no estoy diciendo que no lo fue, pero si 2020 fue un sufrimiento para nosotros, significa que el sufrimiento del 2020 tiene que o va a causar un efecto positivo y un cambio en nuestras vidas. Cuidado si había sufrimiento y no hay causa o cambio en nuestras vidas. Le pido a mi Señor, le ruego, hermanos, que mi Dios haya causado cambio en ustedes. Y que lo que hemos sufrido en el 2020, lo que hemos pasado, nos lleve y termine el trabajo que nos va a llevar a una perfección e íntegros en el trabajo del Señor, para que nada nos falte. Si 2020 ha sido un año de sufrimiento, de dificultades, de momentos difíciles, porque sí lo ha sido, pues iglesia, alégrense, porque la causa, el cambio viene. Y le pido a mi Dios, y sé que mi Dios en ustedes, y que va a haber cambio en ustedes, por lo que acabamos de pasar, que va a haber cambio en sus vidas, va a haber cambio en la iglesia. No es por gusto que hemos pasado esto. Mi Dios tiene plan para cada uno de nosotros que hemos pasado estas pruebas. Que el Señor nos los bendiga, y hasta que nos reunamos una vez más, paz a vos.